Tengáis 5 minutos por lo menos para escucharme brevemente. Primero lo que quiero es presentar a Asincar, la Asociación de Industrias Cárnicas, como se conoce, pero también Asincar como Centro Tecnológico Agroalimentario. Asincar es una entidad privada sin ánimo de lucro que fue fundada ya en 1977 y que está reconocida como Centro Tecnológico Agroalimentario por el Ministerio. La asociación cuenta con un equipo técnico que actualmente ya somos 18 personas, 14 de ellos técnicos. Entre las áreas que la asociación tiene 4 áreas de apoyo a la industria alimentaria, que son el área de asesoramiento, el área de formación y transferencia tecnológica, importantísima, la gestión de proyectos y el laboratorio o el control de calidad. Como ya ha habido muchos interventores y ya han hablado de muchos temas, yo voy a centrarme en temas que nos han tocado tan a fondo y en relación a las oportunidades del medio rural. Si puedes pasar a las oportunidades. ¿Tú me dices? Aquí. Perfecto. Nos vamos a centrar en 4 propuestas. Una más importante, que tiene que ver también con las otras 3, es la puesta en valor de los productos y la adaptación de los mismos, la cooperación entre entidades, que creo que es indispensable, exportación, aunque exportación para una industria alimentaria pequeña de 2 o 3 personas suena muy grande, pero sí la ampliación de los ámbitos de venta, no centrarse solo en el ámbito local, y la incorporación de nuevas tecnologías. ¿Vale? En relación a la puesta en valor de los productos agroalimentarios, nosotros creemos indispensable y una oportunidad única el desarrollo de marcas de calidad, tanto IGPs como denominaciones de origen protegidas, como marcas colectivas, como marcas de garantía o simplemente marcas, ¿vale? Y sobre todo, todas esas marcas que estén agrupadas en la marca de alimentos de Paraíso Natural y la potenciación por parte de la Consejería de la marca de alimentos del Paraíso Natural. Al final, todas las comunidades autónomas, o muchas de ellas, véase Galicia, véase Castilla y León, están haciendo campañas de marketing intensísimas de sus productos y Asturias creo que se está viendo bastante rezagada en este campo. ¿Vale? Es una oportunidad para que las pequeñas pymes tengan una potenciación de sus productos y que se conozcan en todo el ámbito nacional. Creemos muy importante la innovación en los productos agroalimentarios, dar información de todas las cualidades y todos los procesos productivos que llevan esos productos artesanales y esos productos que se desarrollan en Asturias con una calidad tan elevada. Estamos trabajando con la Consejería porque creemos que puede ser bastante interesante, sobre todo para las micropymes y para estas industrias alimentarias que están en el medio rural, la regularización de los productos artesanos. Esos en otras comunidades autónomas como Castilla y León, como Cataluña, como Andalucía, ya está regularizado por una normativa. Creemos que un producto de una micropyme que tenga un sello artesanal reconocido y que además no haya intrusismo por otras entidades puede darle un valor añadido a ese producto. Evidentemente la innovación es esencial, el adaptar los productos a las nuevas tendencias, a los nuevos hábitos de consumo, productos saludables, naturales, sin aditivos, etcétera. Y bueno, evidentemente planes de marketing y productos gourmet, que es un área en auge. Para continuar, el área de cooperación, creo que además... Un minuto, ¿eh? ¿Ya? ¿Tan rápido? Vale. Cooperación. Mira, una de las cosas más importantes, vinculadas también con alimentos del Paraíso Natural, es la vinculación con otros sectores, como es la gastronomía, el turismo y los alimentos. Creo que debemos de colaborar los sectores para que esos productos de tan alta calidad reconocidos en toda España se vendan en nuestros establecimientos y además que se reconozca ese producto.
La exportación, como hablábamos, no solo la exportación vinculada a salir fuera de España, sino ampliar el ámbito de venta y, evidentemente, la incorporación de nuevas tecnologías. Necesidades. Nosotros estamos intentando dotar de capacitación y formación y transferencia de tecnología, que es esencial para el medio rural, y sobre todo los medios y asesoramiento personalizado para las empresas, necesario para adaptar sus productos, para mejorar y seguir avanzando. Y no sé si me queda tiempo. Y nuestra colaboración con todos los grupos de desarrollo rural, que llevamos 3 años trabajando con ellos en toda esta parte de capacitación y de asesoramiento técnico y tecnológico. Ya que